resumen, en los últimos años, 2 años, ha habido una serie de cambios a la Ley Federal del Trabajo y a otras leyes, la ampliación de los días de vacaciones, regulación de outsourcing, el nuevo modelo de justicia laboral, son solo una parte, pues, de estos diversos cambios regulatorios que ha tenido el mercado del trabajo en el país en los últimos años. El pasado 1 de mayo, durante el Día del Trabajo, por cierto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el secretario de Trabajo, Marat Bolaños, anunciaron oficialmente el inicio de las negociaciones para implementar una reforma, al decir de ellos histórica, la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales, de 48 a 40 horas semanales. Aunque todavía no hay una fecha definida para su entrada en vigor, el proceso se plantea como gradual y consensuado, así lo señalaba la presidenta. Hoy, en punto de encuentro, a pro y contras de la posible reducción de la jornada laboral en nuestro país. Y bueno, convoco a colaboradores permanentes en estos temas de este espacio, a quien agradezco siempre, el maestro Luis Treviño, director de Salto Cuántico, consultor empresarial, especialista en integración de equipos de alto rendimiento. Maestro, gusto saludarlo, ¿cómo está? Un placer estar aquí, Marco. Gracias por la invitación. Gracias, gracias. El maestro Abdalá Halak, maestría en Administración de Negocios, consultor gubernamental y socio fundador de Salto Cuántico. Bienvenido. Gracias, maestro. Marco. Siempre con un gusto estar aquí. Claro, y bueno, el doctor Alejandro Barrientos Garza, 30 años de experiencia como asesor laboral, miembro, ya presidente, ¿no? Presidente, ¿no? La Asociación Sonorense de Capital Humano. Exactamente, la Asociación Sonorense de Capital Humano. Y bueno, pues integrante de la Federación de Abogados del Estado de Sonora. Doctor, importante su conocimiento en derecho laboral. Le agradezco su valiosa participación y empezamos con usted, ¿no? ¿Qué artículo constitucional se busca modificar y en qué consiste en sí la reforma que pretende reducir las horas de jornada laboral en nuestro país? Bueno, estaremos hablando de que es el artículo 123, apartado A, es decir, esto no aplicaría de entrada, de acuerdo a lo que se habla, al gobierno. Claro. Las primeras fracciones 1, 2, 3 y 4, que son las que hablan bien sea de las horas de trabajo diarias o de los días de descanso semanal. Esas serían las modificaciones. Claro. Constitución y en su caso la Ley Federal del Trabajo. Claro, primero va la ley fundamental y después viene la ley secundaria. Primero que es la Constitución y luego la Ley Federal del Trabajo. Inciso A, que es lo que rige la vida obrero patronal de la iniciativa privada, ¿no? ¿Verdad? Y bueno, ya el inciso B, pues ya es el trabajo público. Quizá algún día llegaría, pero puede ser. Hasta ahorita no se ha comentado ni por la presidenta. No lo están tocando. Bueno, ¿en qué parte del proceso legislativo se encuentra esta iniciativa de reforma? Creo que esa es la principal pregunta. Ajá. Porque ahorita existen 11 iniciativas diferentes. O sea, no hay una. No hay una que diga esta la de la presidenta Claudia Sheinbaum es una. No hay una de ellas todavía. O sea, puede haber, pero hay 11 de diferentes congresistas, todas, por supuesto, buscando reducir el tiempo de trabajo, bien sea reduciendo a 2 días de descanso por 5 de trabajo, o bien sea reduciendo de 8 a 7 las horas, y varían en función de la progresividad. Es decir, en 4 o 5 años, o para empresas chicas de una manera, para empresas grandes de otra. O sea, cada quien tiene su opinión. Sí, ahora entiendo, ¿no? El porqué de los foros que se tienen que organizar. Por eso está la participación. Sí. Y por lo que veo, al ver tantas iniciativas, pues bueno, cuando menos hay consenso ahí en reducir, al parecer, en el Congreso de la Unión. Y bueno, la presidenta Claudia Sheinbaum ha anunciado precisamente que van a comenzar mesas de diálogo para la implementación de esta medida. No se puede hacer la reducción, decía la presidenta, de un día a otro, estamos totalmente de acuerdo, por lo que es importante es ver cómo le vamos a hacer, decía la presidenta, la estoy citando, y que sea un acuerdo que nos permita que haya mejores condiciones para los trabajadores. El secretario del Trabajo, también Marat Bolaños, añadió que el debate implicará a empresarios, sindicatos y trabajadores. De hecho, ya se pronunció hoy Telmex, entre otras compañías al respecto. Esta pregunta va para todos y empiezo contigo, Luis. ¿Qué tan importante es abrir el diálogo y que la reducción sea gradual? Por supuesto, es muy importante la reducción gradual, la correcta planificación desde un enfoque integral. Como ya tú mencionaste, en base a los comentarios de las autoridades, es necesario involucrar y que el diálogo se privilegie entre pues, todos los trabajadores, la parte empleadora, quien a final de cuentas es quien debe de hacer la correcta planeación financiera porque es quien la va a absorber. Los empleados. Habrá que tocar temas muy orientados hacia la productividad, que ya iremos profundizando en ese tema. El tema de los sindicatos, aunque sea a la iniciativa privada, es muy complejo. El aspecto de cómo vamos a mantener el crecimiento y la productividad en las empresas, y el tema de los sindicatos es fundamental. Entonces, el diálogo es algo fundamental para que sea sostenible. Claro. Abdalá, misma pregunta,
aquí hay un punto importante, la logística, porque se dio un periodo de tiempo. Se habla del 2 de junio al 7 de julio, entonces esto es un periodo corto para poder llamar tanto a patrones, que son empresarios, y llamamos no nomás empresarios, porque esto también va a tener que ver con las pymes. Estamos hablando que la pyme es el sustento básico del país, y igual las MIPYMES, llamarle a todos los sindicatos para que en un lapso de tiempo corto, estamos hablando de un mes, porque se cruzan una serie de fines de semana, se cruzan días que van a ser, que no se elaboran en unos sectores, en otros sí. Entonces, la logística, Marco, aquí tiene que ver mucho. Sí. Le llamaron un diálogo social, un diálogo inclusivo. Creo que es sumamente importante ver los diferentes puntos de vista, como lo comenta el licenciado. Inclusive dentro de la Cámara de Diputados son propuestas que van a un objetivo, pero con distintos herramientas o lo que son propuestas. Entonces, ¿cómo poder canalizar todo esto en un mes y una semana? La importancia de que sea gradual, consensuado, ¿sí? El diálogo es vital. Sí. No hay que recordar que ya hubo hace año y medio una serie de foros, pero como que todo el mundo decíamos quizá no pase y no fue tan en serio. Yo creo que esta sí es una oportunidad de que cada empresa se acerque a sus órganos empresariales, Coparmex, Index, Acechac, y decir, oye, yo tengo esta particularidad, porque no todas las empresas son iguales. No sufre lo mismo un cine, por ejemplo, con su dinámica, a una maquiladora. Correcto. En la jornada, lo que le pega, la mecánica, la productividad no es igual de un giro al otro. Entonces, todas las industrias, todo el tipo de empresas debe ser escuchado. ¿Y cómo van a ser escuchados? Acercándose a emitir su voz. Pues, ¿no? Es decir, aquí hay un problema que no han visto, ¿qué es eso? Claro. Luis, esta iniciativa contribuye a proporcionar un equilibrio entre el tiempo laboral, vida familiar y social de las personas. Es importante, pues, también el equilibrio. Es parte de los fundamentos y los objetivos de la razón de ser de la iniciativa, ¿no? Los que acabo de enumerar. Totalmente fomenta el equilibrio, aunque la reducción de la jornada laboral por sí sola pues no es el único medio para lograr ese balance y ese equilibrio entre el trabajo, la familia y el bienestar mental y emocional. Sin duda sí contribuye, porque si analizamos los indicadores de la OCDE, pues México es de los países que más horas de trabajo, no de productividad, que más horas de trabajo promedia en el mundo, un promedio de 2.207 horas al año, lo cual en los foros que previamente se han llevado a cabo hay una conclusión: más horas de trabajo no garantizan productividad y eficiencia, pero sí han demostrado altos niveles de estrés, de ansiedad y de todos aquellos factores de riesgo psicosocial que impactan precisamente en la productividad. Entonces, definitivamente es un tema a revisar, porque sí puede pegarle a ese objetivo de que se genere ese equilibrio. Abdalá, entonces reducir las horas de trabajo realmente garantiza que el trabajador tenga mayor energía durante su estancia en la compañía para que presta servicio, vaya, que aumente su productividad. Bueno, por sí solo no va a ser. Sí está probado y la OCDE lo ha manejado. El descansar, tener vacaciones, tener horas de descanso, pero que sean de descanso, Marco, que realmente sean para ese tipo. Generan hasta un 75% de productividad cuando el trabajador se incluye de nuevo. Pero aquí vamos a ir a un tema meramente cultural, que no lo hemos tocado, pero va a tener que ser cierto. Hay personas que tienen 2 plazas, 2 trabajos. Entonces dicen, yo trabajo 8 horas aquí y 8 horas acá. Y puedo decir que sucede con 8 horas aquí, 4 acá, docentes. Aquí. Entonces, aquí el punto es, realmente hay que hacer un análisis muy a fondo, porque por sí solo la reforma no va a poder decir, ya te vas a descansar y con eso vas a ser más productivo. Se tiene que manejar un sistema integral de capacitación, un esquema nuevo de cultura empresarial. Inclusive se van a tener que hacer inversiones en tecnología para que los trabajadores tengan esa capacidad de utilizar herramientas tecnológicas para facilitar su trabajo en horas. Y saber qué trabajador que tú tengas, Marco, tiene dos funciones. Porque hay gente que tiene, oye, yo tengo IMSS y yo tengo ISSSTE, yo tengo ISSSTESON. Trabajadores, inclusive hay unos, Marco, sin mentirte, que tienen un trabajo en la mañana, un trabajo en la parte, y todavía van y rematan con el negocio familiar. Y creo que todos hemos estado haciendo en algún momento. Y los que somos docentes, pues sí, es verdad. En 50 segundos sé que lo estoy limitando.
Doctor, ¿qué impacto tendría esa iniciativa de aprobarse en leyes secundarias y actos jurídicos como los contratos colectivos o individuales de trabajo, toda esta parte? No, pues sería como una escalada de fichas dominó. Sí. Empieza la Constitución, ya dijimos la ley, Sí. los contratos colectivos, contratos individuales, reglamentos interiores de trabajo, súper importante, porque es el documento donde se maneja la forma de trabajo. Van a cambiar las formas de trabajo, la cultura, deben de cambiar, como bien ya lo dijeron. El trabajador también debe de entender que debe ser más productivo para seguir ganando lo mismo. Su patrón va a pagar más, pues tú también pon un poco más. Y ahí es donde quizá hay un reto muy importante. Claro, pues vamos a hacer pausa y seguimos con pro y contras, ¿no? De esta iniciativa. Hablemos, ¿no? ¿Qué tanto contribuye el reducir las horas laborales semanales en el dinamismo, en la responsabilidad, en la creatividad? Se incrementa toda esta parte. Pausa y volvemos. Bueno, a ver, maestro Luis, maestro Abdalá, ¿puede ayudar el hecho de reducir mis horas de trabajo, a aumentar mi creatividad, mi dinamismo, mi energía? Voy contigo. Si hay una orientación y un mindset hacia la productividad, por supuesto que lo puede hacer, porque ese tiempo excedente que va a tener el colaborador, si es alguien que tiene visión, que tiene la necesidad de desarrollar su mejor versión como persona, lo va a emplear o en ocio productivo, mejoro mi salud, hago ejercicio, Claro. mejoro mi alimentación, o en capacitarse para desarrollar nuevas competencias y nuevas habilidades que le permitan estar alineados a la productividad que ahora requeriría esta nueva reforma en caso de que una vez que entre en vigor, porque tendrá que cumplir lo que antes hacía, ahora en menos tiempo y demanda que sea más diestro. Yo le agregaría, bueno, reducimos 8 horas, pero también te brindamos apoyo psicológico, un coacheo también, ¿no? Porque podrás estar más descansado si realmente no buscas otro trabajo, pero pues el estrés y la presión y las fuentes de ese estrés y presión y depresión que tú traes, pues ahí están y tienen que ser tratadas, ¿no? De hecho, La ansiedad. el tema del Departamento de Capital Humano, llamado Recurso Humano en la mayoría de las instituciones, empresas y organismos de México, deberá de cambiar. Deberá llevar prácticamente un papel de como tutorías, porque cada trabajador va a tener un desarrollo distinto ante este cambio, ¿no? Cada trabajador tiene una familia distinta, unos vienen de familias agregadas, desagregadas, o sea, con hijos, sin hijos, y deudas, sin deudas. Entonces prácticamente van a ocupar, si ya hay un psicólogo, deberá haber un psicólogo que sea como un tutor y les muestre diferentes caminos para no tener esas horas de ocio como maneja el maestro Treviño. Para darle vuelta a los problemas. Tiene que haber, inclusive como maneja el maestro Treviño, un estrés positivo, volverse productivos, volverse rentables en su familia, en su casa, ¿no? Totalmente, Claro. Marco. Doctor, ¿qué impacto tendrá, regreso a estas preguntas, esta reforma en las áreas de recursos humanos de las empresas? Me refiero, ¿qué pasará con los contratos individuales, colectivos, donde se señalan pues las jornadas, literalmente, me refiero, se señalan las jornadas de 8 horas? Se habla de que obviamente va a ser progresivo, va a haber un tiempo de adecuación, entonces ahí se habrán de hacer los cambios legales del texto, adendums, convenios modificatorios respectivos para poder adecuarlos a la reforma como se vaya dando, ¿no? Pero creo que lo que dijo el maestro Adara es lo más importante, cambiar o ir creando la cultura de que el trabajador sepa que eso es para descansar ese tiempo, ¿no? Porque ya lo mencionaban ahorita, en la frontera y aquí en Sonora, pues en lugares particularmente Agua Prieta, estamos plagados de jornadas de lunes a jueves de 12 horas. Correcto. Y el trabajador se va los otros 3 días a otra empresa. No hay que olvidar que en la ley del Seguro Social está contemplada la posibilidad de tener 2 trabajos. Pues sí, pero no existe ahorita una limitación a cuántas horas por los 2 trabajos. Exacto. Entonces, si aquí nos van a reducir la jornada para que el trabajador descanse, se vaya con su familia y demás, pues haz un análisis completo y también ponle esos candados para que el trabajador no se vaya más allá, ¿no? Esto provocará también que se modifique en el contrato y en las actividades laborales las funciones. Sí, claro. De hecho, hay un artículo por ahí, creo que el 56 de la ley, que se modificó el 30 de noviembre del 2012, que casi nadie lo usa todavía, que dice que el trabajador podrá tener labores conexas y complementarias. En aquella vez se criticaba, ay, van a ser 1000 usos. No, simplemente labores que tengan que ver.
pues esa es una puerta que está ahí para que ahora yo, por ejemplo, soy abogado, pero también puedo hacer un poco de esto que va alrededor de mi chamba para ser más productivo, para rendir más y para que... Pero ahí es donde van a entrar los sindicatos. Oye, pues, ¿por qué te estás metiendo en esta... ¿Por qué estás haciendo esta función que es obligación o de tal trabajador con una plaza ahí específica? viene la modificación de los ordenamientos y la concientización de las dos partes. ¿Quién te da algo gratis? Oye, vas a salir más temprano los viernes. Yo a mis hijas. Bueno, salvo los papás. Ya no te bromees. Pero en las empresas que dicen, oye, van a salir más temprano los viernes para que se vayan. ¿Qué tengo que hacer? Pues métele más galletas en la semana, no dejes pendientes. Pues uno mismo por algo que yo quiero, más tiempo para mi familia, para descansar, le hago algo de mi parte. Creo que ese es el camino para que la gente se concientice. ¿Implicaría una posible contratación de más personal para cubrir los horarios y evitar rezagos, tal vez en un principio? De entrada sí, pero puede caer en lo contrario, ¿no? En justamente optimizar funciones. Decir, bueno, pues entonces tú antes hacías A, B, C, ahora vas a hacer A, B, C, D, E. ¿Podría ser? O sea, vas a aprender más cosas, te van a poner tecnología, lo vas a hacer más rápido, te va a quedar tiempo y vas a poder hacer más cosas. y no va a faltar, y también lo digo, alguna empresa extranjera que diga, mira, yo ya no lo ocupo a él porque ya me sale más barato traer un robot. ¿no? Bueno, entonces más adelante vamos a abordar si esta iniciativa podría provocar pérdida de empleos o desaparición de oficios. O de totalmente, trabajo, porque como en los supermercados, donde ya vemos cajeros. Como el McDonald's. Sí. En otro lado, nomás llegas y con la maquinita. Bueno. Sí, claro, eso es un riesgo que existe. Bueno, a ver, vamos con Luis y Abdalá. ¿Está preparado el recurso humano en México, Luis Abdalá, para producir cuando menos igual o en menos tiempo de trabajo? Bueno, desde mi punto de vista, si lo vemos en las pequeñas y medianas empresas, que como mencionaba ahorita Abdalá, componen 5 millones de microempresas, componen el 90% de los ingresos que genera el Producto Interno Bruto. Pequeños negocios, papelerías, misceláneas, donde obviamente no tienen estructuras para preparar este proceso de transición. Muchas veces son emprendimientos que viven al día o sobreviven para llegar al día último con el pago de nóminas, impuestos, gastos de servicios. En esas empresas o en esos pequeños negocios que forman la parte baja de la pirámide de la productividad del país, va a ser todo un reto o todo un desafío. Si hablamos de multinacionales que tienen grandes estructuras matriciales con especialistas en administración estratégica de talento, por supuesto que ellos van a tener más herramientas para poder planificar estos cambios orientados a la productividad. Claro, entonces ahí tienes tú una propuesta que de seguro surgirá, el apoyo sobre todo a las secretarías del trabajo para brindar ese coacheo en este proceso, ¿no?, de cambio que tendrán sobre todo empresas que no tienen para contratar los servicios. Y no encontramos incentivos en la iniciativa todavía orientados a las pymes. Puede ser. Ahí tienes una propuesta. ¿Qué impacto económico, Abdalá, y organizacional tendría la posible contratación de más personal para cubrir los horarios y evitar rezagos? Aquí es muy importante lo que comentaba el maestro Barrientos. Debe ser escalonado para que no impacte de manera frontal a la empresa o la institución, al organismo. Se prevé que podría dañar hasta un 20-25% el costeo, aumentar si se hace de una manera tan rápida. Por eso yo les comentaba y propongo en la mesa 1 mes y medio para este tipo de propuesta. Para mí, mi punto de vista profesional, es un lapso muy corto. Sí va a generar un aumento en costos, pero podría hacerse de una manera más escalonada y eso disminuiría, por supuesto, esto. Luis, ¿qué otros posibles aumentos en los costos de las empresas implicaría esta reforma? Ahorita estamos en los en contra, vamos a ir a los pro también. Y esta reforma podría también provocar una posible disminución de la producción o de los servicios prestados. Por supuesto, necesitamos evaluar lo siguiente. Posiblemente se tengan que rediseñar las estructuras. Si necesitamos contratar más gente, vamos a requerir pagar mayor carga social, mayor IMSS, mayor Infonavit, mayor impuesto sobre nómina. O bien, como se ha mencionado anteriormente, decidir subcontratar ciertos servicios para no tener que incurrir en la contratación de un nuevo colaborador. Ejemplo, una compañía de vigilancia que cada vez utilice más herramientas de inteligencia artificial, sistemas de información, que gradualmente vayan sustituyendo al personal. Entonces, ahí es donde vemos el riesgo al carecer de incentivos, porque en todas estas reformas de los últimos 2 sexenios
todo el impacto recae en el empresario, en el colaborador. No se ha generado ningún incentivo donde se pueda generar una solución. No podemos tratar igual a desiguales, no podemos tratar igual a la pequeña empresa que a la gran empresa con respecto a este tipo de medidas y iniciativas. Entonces, evidentemente, sí hay riesgos que se tienen que poner sobre la mesa. Algo que quiero opinar al respecto, precisamente, no, de toda esta parte de esas preguntas. Y creo que el ejemplo que puso de la empresa de seguridad es muy claro. O sea, simplemente una empresa de seguridad que le pone la seguridad a una empresa grande, 15 trabajadores, pero le requieren cierto tipo de tiempo, ciertas horas durante una semana, 24/7. Se reduce la jornada, necesita más gente. O pagar tiempo extraordinario. Pagando tiempo extraordinario, pues no se cumple el objetivo, porque el trabajador va a decir, no, yo me quedo, yo aguanto, págame el doble, el triple. Pues sí, pero ¿qué no se supone que te tenías que ir a descansar? No, pero prefiero la lana. Y entonces ahí es donde el patrón, para no tener que contratar a alguien más, que es Seguro Social, Infonavit, vacaciones, aguinaldo y todo lo que le sumas, pues mejor agarra uno y negociar con él, y hay un hueco para que se pueda ir a la informalidad mucha gente. Bueno, estamos analizando los pros y los contras de la posible reforma a la Constitución, al artículo 123, inciso A, y claro, por consecuencia, a la ley secundaria de esta ley fundamental, que es la Ley Federal del Trabajo. Pausa y volvemos. Doctor, estamos concentrados ahorita en específico a la posible reducción, ¿no?, de las horas de trabajo de 48 a 40 semanales, pero ¿la reforma plantea algunas otras iniciativas en la materia laboral? La reforma ahorita, en este momento, como está justamente en propuestas, en iniciativas, hay que recordar que incluso el periodo ordinario de sesiones primordial o primogénio de este año ya se terminó. Correcto. El 30 de abril. En septiembre reinicia. O sea, ahorita está un espacio en el que no hay nadie. Todavía no hay realmente una iniciativa aprobada por una comisión. Entonces yo creo que ahorita todo se puede proponer. Perfecto. Por ejemplo, hay voces ya a nivel nacional que dicen es que también debe de flexibilizarse el artículo 59, hay que hablar un poco del pago por hora, nuevamente retomar. Todo eso se puede retomar ahorita para que una propuesta sea integral, que tome en cuenta todas las vertientes. Estoy positivo yo en que se dé más tiempo. Cuando se vaya acercando esa fecha fatal, se dé más tiempo para el Parlamento abierto, para el diálogo, para lo que ya se está haciendo, porque ya se empezó a trabajar en eso. ¿Qué impactos jurídicos para empresarios ha representado, por ejemplo, la ampliación de los días de vacaciones? Pues mira, evidentemente son jurídicos y económicos, ¿no? Jurídicos desde el momento en que se duplicaron prácticamente los días de vacaciones, la gente, nuevamente la cultura mexicana, no estamos acostumbrados a irnos todo el tiempo, son más trabajadores los que dicen, hey, me voy nada más unos días y a cuenta de vacaciones guárdame 4, 5, 6, 7. Entonces el choque entre el deber ser, que dice la ley que debe ser continuos, con la práctica, con la cultura y el costo y la flexibilidad. Y luego meten en aprietos a los jefes de área, ¿no? Imagínate que se te vayan todos. Pero supone que no debe piensas tú, bueno, ese es, digo, sí, ¿no? Y déjame comentar un tema, ya que va con tu pregunta. Cuando se trata de jornadas reducidas de lunes a jueves, entonces el día de vacaciones es un debate. ¿Por qué? Porque el día de vacaciones equivale a 1.5. ¿Por qué 1.5? Porque trae el equivalente del viernes y del sábado. Entonces, oye, me fui solamente un día, dice el trabajador, y me están cobrando 1.5. No, es que viene el pretrabajo de los otros días. Eso no está normado en la ley. Ese tipo de situaciones que van a llegar con reducir la jornada, pues se tienen que regular muy bien. ¿Ha impactado, Luis Abdalá, por ejemplo, ¿no? Es que estamos analizando reformas que ya están activas, que van encaminadas en brindarle más tiempo, esparcimiento, diversión, descanso al trabajador, ¿no? ¿Cómo ha impactado o debería de impactar la ampliación de los días de vacaciones en el descanso, en la productividad de los empleados después del regreso, ¿no? Bueno, evidentemente un colaborador descansado tiene mejor orientación y mejor enfoque hacia ser productivo. Sí. Pero también ha impactado pues, en la parte de planeación financiera de las empresas. Hay que recordar que con
6 días de vacaciones, la prima vacacional del 25% sumaba 1 día y medio de salario extra pagado. Al irse a 12, pues fue el equivalente a 3 días, lo cual obviamente tuvo un impacto en la planeación financiera, en la carga social de las empresas, pero también considerando que sí era necesario que tuvieran los trabajadores más días durante un año para equivalerse o equipararse a otros países importantes con crecimientos en su PIB. También tuvo un impacto positivo. Ya los estudios manejan que aquellas empresas con buen liderazgo han logrado sí fidelizar talento, han logrado retener talento, y cuando eso se consigue, los planes de capacitación, de formación, tienen un mejor retorno a su inversión porque nunca están en esa curva de siempre estar contratando por falta de rotación. Entonces sí ha habido un impacto financiero, pero también, hay que decirlo, ha habido beneficios para la parte del empleador. Claro, claro. Misma pregunta, sí, definitivamente. Ahorita hay un grave problema, sobre todo en las generaciones jóvenes que no se ponen la camiseta, no andan brincando de un trabajo a otro, están en su derecho, no estoy criticando, pero bueno, esto puede ser un incentivo para pues, lograr que prolonguen más su contrato, su vida laboral con una empresa determinada, que tengan un desarrollo, un crecimiento y se vuelvan más productivos, ¿no? Sí, en lo que comentabas de las vacaciones, te vuelvo a poner en la mesa, un trabajador, como lo comenta el maestro Treviño, descansado, volvemos al punto cultural, descansado, puede producir de un 50 a un 75%. Voy a dar un ejemplo. Vamos al doctor, nos da una lumbalgia, que es una enfermedad que nos pega después de los 40, es algo ya normal en uno. ¿Y dónde te duele? En todos lados. En todos lados, mi estimado. Yo la tengo. Entonces, o tienes una gripa y vas con el médico. Y el médico prácticamente te dice, un médico serio, te dice, vas a tener 3 a 5 días de descanso para que puedas recuperarte. Sí, claro, claro. Y la realidad es que muchos de los enfermos descansan 1 o 2 días y dicen, ya me siento bien, suspendo el tratamiento, va de nuevo. ¿Qué pasa? Traes otro problema de nuevo en una semana. Un trabajador que salga de vacaciones, inmediatamente se ponga a trabajar en otro lugar para generar ingreso, que tiene todo su derecho, no va a poder descansar lo que la empresa principal le está solicitando. Le digo, necesito que vayas y descanses, por favor. Para que regreses contento, con energía. Y otro problema que tenemos, que lo comentaba, y esto es serio, lo vemos en las empresas, me dicen, quiero 2 días, quiero 3 días, quiero 1 día. No, pues, 4. Entonces, realmente es una mentira que se va a venir descansado, porque dice, oye, es que yo quiero en mayo 2 días, me vas a dar en agosto otros 3, en septiembre me das 2 por el Día de la Patria, y en diciembre me das 4. Y realmente el trabajador no descansó absolutamente nada, y el objetivo de las vacaciones no es el correcto. Está bien diseñado para dar más tiempo, pero lo que no está bien normado es que las empresas mismas deberían de aplicarlo como es. Y si tiene otro trabajo, menos descansa. No. Porque se va de vacaciones en una empresa, pero está trabajando en la otra. Y pide más horas en la otra empresa para que le paguen horas extras. Entonces, ¿quién de aquí ha sido gerente? Director de recursos humanos. Bueno, decía, doctor, disculpe. No, exactamente. Sale al perjudicial. Al contrario, en vez de lograrse el objetivo que busca la reforma, que busca la tendencia mundial, sale con enfermedades. Entonces, ¿ves cómo hacerle para que el trabajador comprenda que, bueno, esto es para un beneficio en cuestión de su salud física y emocional, y que debe de aprovechar realmente para lo que son, ¿no? Un esparcimiento, ¿no? Por supuesto, el colaborador tiene que asumir con una cultura de autorresponsabilidad para hacer un uso productivo de su tiempo, donde se guarde el equilibrio para el esparcimiento familiar, para la salud, para adiestrarse en alguna nueva competencia, y que no utilice de manera irresponsable o con excesos ese tiempo. Aquí es una responsabilidad compartida, porque el tema de productividad no únicamente tiene que ver con qué tan bueno soy para utilizar herramientas que aumenten mi productividad, sino qué hábitos tengo yo en mi día a día que me logran hacer más productivo, y ahí entran otros aspectos como la gestión del tiempo, el cuidado de la salud mental, emocional, y eso ya es una responsabilidad compartida. Claro. Vámonos con los 3, vamos con PRO, ¿no? Vámonos con PRO, digo, tiene por supuesto que cuestiones muy positivas el hecho de reducir, y empiezo con el abogado, a ver, ¿qué PRO le encontraría usted a la reducción de las horas? Pues yo creo que es una oportunidad para buscar ser mejores, tanto como personas, como trabajador, como
como empresa. O sea, buscar ser más eficientes. Por ejemplo, tenemos aquí en Hermosillo el ejemplo de la Ford. Es famosa la planta Ford de aquí porque cada año es más productiva. O sea, sus clientes le exigen. Correcto. Y ellos están acostumbrados a que saben que el año que entra tienen que hacer las cosas más rápido y más rápido y más rápido, más eficiente. Pues obviamente si lo viéramos como un objetivo personal y de empresa, pudiéramos no nada más reducirla quizá en el futuro a 40, sino quizá más, ¿no? Sí, como lo hacen otros países. Exactamente, pero hay que sacarle jugo y hay que saber que la empresa es un negocio. Claro. Si no es negocio, no sale porque nadie hace su parte, pues en un momento dado cierra. Claro. ¿no? Pro, Abdalá. Un pro. Varios, los que quieras. Con tres comienzos. Número uno, tendríamos un programa de capacitación y de mejoras tecnológicas en las empresas. Esto va a llevar a capital humano y a recurso humano, que ahora es capital, a decir, bueno, voy a enfocarme en mi trabajador para enseñarle nuevas maneras. Inclusive el reciclaje laboral va a mejorar, porque hay personas que están en lugares donde no pueden crecer y aquí es una oportunidad para decirle, te voy a capacitar, vente a este lugar. En otro de los puntos, seguramente uno de los grandes pros es el gobierno deberá ser corresponsable, porque está solicitando esto la presidenta, que es, bueno, necesito subsidios para las MIPYMES. Ayúdame como pyme, ayúdame con mi pyme, porque lo van a ocupar. Ellos, como dice el maestro Treviño, todavía no están preparados, son empresas pequeñas que necesitan un apoyo tanto organizacional, administrativo, como financiero, es otro pro. Y por supuesto, el que yo creo que es el pro más importante, si realmente se va al objetivo, que es darle tiempo a tu familia, te diría que va a ser fabuloso, porque muchas personas, muchos mexicanos, gente de este mundo se ha dedicado a trabajar, a trabajar, a trabajar, a trabajar y se ha perdido grandes horas de sus hijos, grandes momentos de las familias, han derivado en divorcios, en enfermedades. Entonces realmente también hay un pro muy importante, te vas a dedicar a tu familia, a crecer a ti mismo en caso de que no la tuvieres, o si la tienes a tus padres, pero el objetivo es descansa, aprende, se convive en una comunidad positiva. Ese es el pro más importante para mí. Claro, voy a quedar pausado contigo. ¿Qué te parece, Luis? Regresamos ya al bloque final y regresamos con tus argumentos en pro de esta reforma. Pausa y volvemos. De la voz para pues dar tus pros. Sí, ya el doctor Barrientos, el maestro Abdalá mencionó ciertos pros relacionados con la relación trabajo-familia, el aprovechar mejor el tiempo en el plano personal, pero vámonos centrando en la parte del negocio. Y hay muchos pros. Primero que nada, el cambiar la mentalidad de cómo un colaborador debe medir sus resultados no por el número de horas que pase en su lugar de trabajo, sino por su productividad y los resultados de alta calidad que logre obtener. Porque si eso sucede, Marco, la empresa va a tener crecimiento. Y si la empresa tiene crecimiento, va a seguir pagando impuestos y va a estar motivada a mantener fuentes de empleo. Entonces, si vemos este pro en términos de productividad, todos absolutamente ganamos. Correcto. Entonces hay el tiempo suficiente para que las autoridades federales asuman el compromiso de incentivar a quienes menos oportunidades tienen de recibir este cambio, que son las pymes, pero que también la mediana y la gran empresa pueda planificar este cambio para que todos los programas de formación, capacitación y desarrollo no únicamente se oriente a la parte técnica, sino que se oriente a desarrollar esa mentalidad y esas habilidades blandas que nos hagan ampliamente productivos, porque hablando de pros, ahí todos ganan. Respecto a lo que dijo el maestro Luis, ¿alguna opinión? De hecho, bueno, en el punto aquí es importante con las empresas, se va a abrir una ventana donde vamos, como son menos horas las que va a trabajar un trabajador, va a tener que ser más productivo y por ende especializarse. Entonces vamos a tener la oportunidad de especializar a trabajadores y que sean expertos, especialistas en lo que saben hacer o en lo que van a hacer. Esto nos va a generar una inversión, pero al corto, al mediano, corto y largo plazo nos va a dar muchas bonanzas y nos va a dar muchas recompensas al momento de especializar a nuestra gente. Entonces, esa es una ventaja padrísima que vamos a tener como empresarios para poder
generarle una mentalidad productiva a nuestra gente. Bueno, doctor, ¿el sector empresarial jurídicamente está preparado para esta reforma o cómo se debe de preparar? No, yo creo que no. Ajá. Ni las más grandes de las empresas, ni medianas ni chicas. Y te voy a poner un ejemplo. Desde la reforma del 2012 que ya platicamos, está en el artículo 153 y un montón de fracciones la figura de la productividad. El bono de productividad, comisión, incentivo de productividad. Y pregúntame quién lo usa, cómo debe de ser. ¿Qué es lo que dice la ley desde el 2012? Es un ganar-ganar. Tú eres más productivo y yo, porque tú eres más productivo y logras más, te doy más. El bono de productividad en casi todos lados es 200 pesos, 300 pesos, un monto fijo, ya de por sí, no porque seas más productivo. Entonces, retomar, capacitar obviamente a la gente en temas de productividad, como está la ley, nadie lo está haciendo. Entonces, creo que es una ventana de oportunidad para empezarse a llegar y buscar las vías para poder cada empresa transitar a lo que va a ser menos horas de trabajo. Claro, ¿está preparado el recurso humano, Luis, para ser más productivo con menos horas de trabajo en este país? Es que luego alineado a lo que respondió en la parte jurídica el maestro Barrientos, la realidad es que si son empresas muy pequeñas no está preparado en este momento. Sin embargo, hay un tiempo razonable, ¿verdad?, para poder tomar decisiones. La recomendación es que los procesos de atracción de talento tendrán que ser más cuidadosos para garantizar que el perfil sea el indicado, y sobre un perfil indicado hay mayores posibilidades de trabajar en este cambio de mentalidad y en esta cultura orientada hacia la productividad. Pero si pretendemos seguir haciendo las cosas pues de forma tradicional, sin que busquemos el equilibrio entre en que gane el colaborador, en que gane el empleado y que se cumplan con las obligaciones obrero-patronal, si cada quien quiere seguir jalando agua para su molino sin asumir su propia responsabilidad, realmente va a ser complicado y difícil. Sí, misma pregunta. ¿Cómo ves al recurso humano con esta reforma que se avecina? ¿Cómo lo veo? Lo veo, bueno, para empezar, veo que no saben. Ni siquiera se han instruido, lo ven de una manera, 40 horas voy a trabajar menos. Sí. Así es, no es, voy a tener oportunidad de producir más. O voy a tener más tiempo de estar con mi familia. O voy a tener más tiempo de ir a la escuela, de adiestrarme. Voy a trabajar menos, me van a pagar igual. Pero el punto no es así. Porque al final de cuentas, si vemos los bonos de productividad, que la verdad se ha generado un error en base a ellos, porque lo toman como si fuera parte del salario y luego lo pelean como parte del salario, que son los KPIs, ¿no? Que son tu Key Performance Indicator, que es una semaforización de tu productividad, que realmente muy pocas empresas lo llevan, tal vez marcas de bebidas transnacionales, internacionales. Las pymes, ni pymes, no llevan ese tipo de medición o semaforización de KPI. Hay una oportunidad definitiva que va a tener que ser escalonada. Como comenta el maestro Barrientos, el maestro Treviño, las empresas transnacionales, internacionales, nacionales van a tener esa capacidad. Pero las MIPYMES, aquí es donde entra Canaco, Canadevi, Canacope, donde realmente van a hacer un papel sustancial y van a ser un eje o un engrane que va a permitir decir, a ver, a mi gente que tengo aquí, por ejemplo, a los del centro de Hermosillo, van a tener que ir a tocar puertas y decir, oye, qué bueno que ya fuiste con las grandes empresas, me da gusto, pero pues yo soy el 70, 80% de lo que mueve Hermosillo, o sea, ayúdame a mí, ¿no? Entonces creo que no estamos preparados, no está preparado, hay un tiempo más largo que se debe tomar, pero creo que los trabajadores, si les podemos decir que no es para que van a trabajar menos y van a ganar igual, sino que van a tener la oportunidad de descansar y ser más productivos, hay que hacer ese mindset, como dice el maestro Treviño, cambiar. Complicado. Doctor, ¿tienen las empresas las condiciones económicas y organizacionales para hacerle frente a esta reforma? Yo creo que igual tampoco, ¿no? Pero va para ti, Luis, también. Sí, evidentemente, sobre todo las pequeñas, como ya bien dijeron, y medianas, son las que más riesgo tienen, y que el costo de más trabajo o más trabajadores o más horas que eventualmente puede implicar esto, al final se va a traslapar al consumidor del servicio o del bien. Claro. O sea, un restaurante, ¿qué va a hacer? Oye, necesito contratar 2, 3 gentes más para darme abasto, ese costo nos lo va a poner en el menú y lo vamos a pagar todos. Entonces, tampoco creo que ese es el objetivo, ¿no? Claro, por supuesto. Una pregunta. Definitivamente no, y aquí hay que cerrar la pinza
con ese cuarto elemento que son las autoridades laborales, que son las autoridades del trabajo, las autoridades hacendarias, donde ellos tendrán que hacer un análisis orientado a generar incentivos que realmente sean atractivos si se quiere implementar esta medida, que de que es necesaria, reconocemos que es absolutamente necesaria para ese balance, pero hay que hacerla sostenible. Claro, claro. Vamos a la ronda de conclusiones. Gracias, como siempre, fue rápido el programa de hoy. Y bueno, les agradezco. De veras, Abdala, tu conclusión. Mi conclusión es una gráfica que hay, está aquí, no la muestro, pero igual, México está considerado como parte de los países menos productivos por hora trabajada en el mundo, sinceramente. Solamente estamos debajo, está Colombia, nosotros tenemos el segundo lugar, luego está Costa Rica, Chile, Grecia. Si te das cuenta, mucho de Latinoamérica, estamos en Latinoamérica, y los más productivos es Irlanda, Luxemburgo, Noruega, Dinamarca. No vamos a crear o inventar el hilo negro, ya existe, creo que tenemos la oportunidad de aprender de ellos, tropicalizarlo, modificarlo. Y mi último comentario es este, y es un comentario complejo, pero ¿por qué el mexicano le gusta pasar al otro lado del muro, donde le pagan por hora, y ahí sí es productivo? Digo, porque allá la productividad es parte importante, y te dice, allá ya no juegan, no es productivo, te vas. ¿Qué mentalidad hay de aquel lado? No sé, algo mágico en que el mexicano que se va de aquí para allá, allá es productivo, y en nuestro país no lo somos. Dejo eso en la mesa. Bueno, es una pregunta compleja. Bueno, te agradezco, Abdala. Doctor, su conclusión. Bueno, yo creo que podría decir tres. Una, si es empresa, patrón, pequeño, mediano, grande, acercarse a su centro empresarial más cercano para poder externar su problemática. Ahorita que van a empezar los foros, hablar, levantar la voz, para que pueda ser escuchado y ser analizado. Dos, hacer el diagnóstico de productividad que marca la ley, que decíamos no se hace por lo general, ver cuáles son las áreas de oportunidad para poder, en cuanto haya un cambio, decir, bueno, voy a transitar, pero con un beneficio de productividad para motivar a mi gente a esas áreas de oportunidad. Y tres, que esta reforma que se está planteando se analice de una manera más macro, es decir, la jornada laboral como es una de las figuras de mayor flexibilidad en la ley, con el pago por horas, con la distribución de la jornada, con los descansos, no nada más redúcela, sino nórmala mejor para que podamos sacarle mejor jugo. Gracias, doctor Luis, tu conclusión. Conclusión, reforma totalmente necesaria como parte de ese balance entre trabajo y familia. Necesitamos que todos los elementos que ya platicamos aquí, empleadores, sindicato, empleados y gobierno, hagamos nuestra parte y nuestra responsabilidad. Si no lo hacemos por parte de expertos y dejamos esto únicamente en manos de políticos, corremos el riesgo de que queden fuera elementos que incentiven correctamente su implementación y que lejos de que se obtenga el propósito, más emprendedores o pequeños negocios se vayan a la informalidad. Así que es muy importante que todos asumamos nuestra responsabilidad con una discusión que sea respetuosa, pero con todos los elementos y todos los indicadores que lleven a diseñarla de una manera más precisa. Gracias a los tres, muy amables. Gracias. Y por supuesto, a usted. Buenas noches.